Now, we've taken a lot of quotes out of sermons from Moses in Deuteronomy. Ahora, hemos tomado muchas citas de los sermones de Moisés en Deuteronomio. So, as much as Moses talked to the people about the good blessings they'd have in the land, Entonces, hablamos de todas esas bendiciones que tendría la gente en la tierra. interestingly enough, he made it clearly known Él, interesantemente, dejó saber that they would definitely fail. que ellos habían fallado. Deuteronomy 4, 26 to 27. Deuteronomio 4, 26 al 27. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. So after all this, Así que después de todo esto, he's telling them right up front, Él les está diciendo de frente, you're not going to live long in the new land. mire, ustedes no van a durar ahí en la tierra. The Lord is going to scatter you among the El nations. Señor los va a esparcir a las otras naciones. Deuteronomy 30, verse 1. Deuteronomio 30, verso 1. The entire chapter of Deuteronomy 30 Todo el capítulo de Deuteronomio 30 indicates that Israel is going to, in English, that's grow fat in sin, muestra que Israel iba a crecer desmesuradamente en pecado and they'll become exiled. y iban a ser exiliados. In other words, they're going to get used to enjoying the good blessings of God. ¿Se está bien? They're going to get used to Como que dice, ellos se iban a acostumbrar a disfrutar las bendiciones de Dios, the blessings of God, todas estas bendiciones, but not God. pero no de Dios. This is the same exact thing that happened with Adam. Esto fue exactamente lo mismo que pasó con Adán. You remember whenever they had eaten of the fruit Cuando ellos comieron el fruto and they were judged, y fueron juzgados, the scripture says that God had to drive them out of the garden. aquí dice la palabra que ellos fueron expulsados afuera del jardín. They were being driven out because they didn't want to leave. Ellos fueron sacados del jardín porque ellos no querían irse del jardín. But they didn't want to leave because they were leaving God. Pero ellos no era que se querían quedar allí porque allí estuviera Dios. They wanted to enjoy the blessings of God that the garden afforded them. Querían disfrutar de las bendiciones que tenía el jardín. The text already said Ya el texto nos dice that they heard God coming into the garden and they hid themselves que from him. escucharon a Dios venir hacia el jardín y ellos se escondieron. Again, this is the same problem of man. Nuevamente es el mismo problema con el hombre. We want the blessings of God, Queremos las bendiciones de Dios, but we don't want God. pero no queremos a Dios. That's exactly what was going to happen to Israel. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a So Israel. all of chapter 30 indicates how this problem will grow. Entonces vemos cómo en el capítulo 30 de Deuteronomio este problema iba a crecer. Now, how would you feel if all this blessing was set before you, Ahora, ¿cómo te hubiese sentido tú si todas estas bendiciones se hubieran colocado delante de ti, but you were told ahead of time you're going to fail? pero se te hubiera dicho con tiempo, oye, vas a fallar? Look at chapter 30, verses 1 through 4. Vamos a leer entonces el capítulo 30, versículos del 1 al 4. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, de allá te tomará. Now think about that. Ahora piensa acerca de eso. Here we are. Moses is preaching this before they even crossed the Jordan River. Aquí Moisés está predicando esto incluso antes de que ellos cruzaran el Jordán. He's looking out hundreds of years forward. Él está mirando a cientos de años hacia adelante. The occupation of the land with Joshua. La ocupación de la tierra con Josué, The rising up of Saul cuando se levantó Saúl and David y David and Solomon. y Salomón. Then the divided kingdom between Jeroboam and Rehoboam. Luego esa división del reino entre Jeroboam y Roboam. The kingdom of Israel, the kingdom of Judah. El reino de Israel, el reino de Judá. And he's saying, your outcasts are going to be all over the ends of the earth. Está diciendo, ustedes van a ser esparcidos a todos los confines de la tierra, But I will bring you back. pero los traeré de regreso. He's telling them all that right now. Él les está diciendo todo eso ahora mismo.
Leviticus chapter 26, 40 to 45. Levíticos 26, 40 al 45. Dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso, reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios. Yo Jehová. Question. Pregunta. What covenant is he talking about? ¿De qué pacto está él hablando aquí? Abraham. Pacto con Abraham. He will remember the Abrahamic covenant. Él recordaría el pacto con Abraham. Now, but they're also going to need a mediator. Pero también va a necesitar un mediador. Let's look at Deuteronomy 18, 15 to 19. Vamos a ver Deuteronomio 18. Chapter 18, 15 to 19. Deuteronomio 18, del 15 al 19. Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Okay, did you ever wonder why all these prophets show up in the history of Israel? ¿Te has preguntado entonces por qué todos estos profetas surgieron en la historia de Israel? You got Samuel and Nathan and Elijah, Elisha. Tienes a Samuel, a Natán, Elías, Eliseo. And then, of course, all the prophets that are listed in our Bibles. Y por supuesto todos los profetas que se enlistan en nuestras Biblias. These are going to be raised up of God Estos van a ser levantados por Dios to proclaim to the people para proclamarle al pueblo to repent que se arrepintieran and come back to the covenant that y they've broken. volviesen al pacto que habían quebrantado. Okay? Now, the ultimate prophet, Ahora, el profeta último o the mayor, one who's coming, aquel que vendría, will be the Lord Jesus Christ. sería el Señor Jesucristo. See, this is the amazing thing. Ahora, esto es lo asombroso aquí. When you get to the time period that's before the coming of John the Baptist Cuando tú llegas al tiempo, el cual es antes de Juan el Bautista, and the ends of the writing of Malachi, y al final de cuando fue escrito Malaquías, you got 400 years in that intertestamental period. tienes 400 años en ese periodo intertestamentario, There is no prophet in Israel. donde no hay profeta en Israel. It was silent, Hubo silencio, which was a frightening time. lo cual fue un tiempo desesperante. When John the Baptist appeared out in the wilderness, Cuando Juan el Bautista apareció en el desierto, it was like a glass of cold water on a hot day. fue como un vaso de agua fría en un día caliente. But what does he end up telling the people? Pero ¿qué fue lo que él le dijo a las personas? Does he begin with the blessings? ¿Acaso le empezó con las bendiciones? Does he begin with saying, oh, you're a wonderful people. I am blessed to have you as my people? ¿Él acaso le dijo, oh, ustedes son tan bendecidos por ser mi gente? No. No, Repent. arrepiéntanse. Repent and be baptized for the forgiveness of your sins. Arrepiéntanse y sean bautizados para el perdón de pecado. He comes out of nowhere and begins to tell them the truth. Él viene de la nada y empieza a decirle la verdad. And the religious elite in Jerusalem Y la élite religiosa de Jerusalén totally reject him. totalmente lo rechazó. They couldn't see the forest for the trees. De nuevamente no pudieron ver el bosque a causa de los árboles. Okay? And he was only the forerunner. Y él solamente era el antecesor, o ¿cómo sería? ¿Qué dijo él? El precursor, thank you. John the Baptist would have to tell his disciples,
Juan el Bautista le dijo a sus discípulos, I must decrease yo debo menguar so that he must increase. para que él crezca. Deuteronomy 30, verses 11 to 14. Deuteronomio 30, versos del 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. What he's saying here in this particular message Así que lo que él dice aquí en este mensaje en particular is that the Word of God es que la palabra de Dios is going to be near to you. es que va a estar cerca de ustedes, It's going to be in your mouth and in your heart. va a estar en tu boca y en tu corazón. Now, we're not going to read it today, but if you look at Deuteronomy 6 No lo vamos a leer ahora, pero si tú ves Deuteronomio 6 and the instruction that's given to Israel to train its children, y la instrucción que se le da a Israel de entrenar a sus niños, when you get up, you talk about these things. When you walk by the way, cuando te levantes hablarás de estas cosas, cuando andes por el camino hablarás de estas cosas, when you sit down, when you rise up, cuando te sientes, cuando te levantes. you teach your children these things from the time here up here, all the way. Enseña a tus niños estas cosas, desde que están aquí hasta que están acá, todo el camino. What's being emphasized here is the people of God tend to be forgetful. Lo que se quería enfatizar aquí es que la gente de Dios tiende a ser olvidadiza. And that's terribly true from one generation to the next. Y eso es una gran verdad entre una generación y la otra. But it's also true in our own lives. Pero también es verdad en nuestras vidas. God has some major occurrence in our life where He delivers us from some sin. Hay un momento especial en nuestras vidas donde Dios nos libera de algún pecado. And it's not a month later, Y no pasa sino un mes and then we're into the same sin. y ya estamos otra vez en el mismo pecado. We are a forgetful people. Tendemos a olvidar All of the repetition of the offerings, todas las repeticiones de las ofrendas, all the memorials. todos los memoriales. There are so many of them in the Old Testament. Hay tantos de ellos en el Antiguo Testamento. When the armies of Israel walk across a dry Jordan River to go into the Promised Land, Cuando ellos pasaron en seco por el río Jordán para ir a la tierra prometida, they're told, you mound up stones se les dijo, miren, monten, acumulen piedras as a memorial. como un memorial. And when your children come by, Y cuando sus niños pasen what do these stones mean? y pregunten, ¿qué significan estas piedras? You tell them what happened here. Tú les dices, ¿qué pasó aquí? We have to keep it fixed in our minds. Tenemos que mantener fijo en nuestras mentes. Pastors have this problem too. Los pastores tienen también este problema. And so do our people. Y también nuestra gente. That's why we have to be meditating and thinking about the Word of God all of the time. Por eso que debemos meditar en la palabra de Dios todo el tiempo. Now, this is when you get my mini lecture on memorization. Say that again. This is when they get my mini Aquí es donde tienen mi mini sermón o mi mini lección on en memorization. cuanto a la memorización. There is nothing No hay nada that will be more intimate and make you grow in your ministries greater que sea intimado en ti, que te haga crecer lo más posible en tu ministerio, than learning to practice memorizing the Word of God. que la práctica de memorizar constantemente la palabra de Dios. And I'll tell you something else. ¿Hay algo más? There is nothing more powerful No hay nada más poderoso than being able to stand in front of your people que el poder pararte frente a tu gente and speak the Word of God y hablarles la palabra de Dios with your own tone inflection. con tu tono de voz. It becomes a sermon in itself. Se convierte en un sermón en sí mismo. Now here's how you do it. Así es como lo hace. When you come across a passage of Scripture Cuando vas por un pasaje de la Escritura that really speaks to you, que realmente te habla a ti de manera personal, that is where you begin. ahí es donde empiezas. When you get on that passage of Scripture, Cuando tú llegas a ese pasaje de la Escritura, you make copies of it. tú haces copias de él. Okay, you keep it wherever you do things regularly. Lo mantienes por donde tú haces cosas regularmente. And you memorize that passage. Y tú memorizas ese pasaje. You want to get to the point that you can speak the Word of God aloud so that your voice hears it.
Y Front llega, of your ears here. llegas un momento donde quieres hablar fuerte la palabra de Dios, que tu mente lo escuche. The scripture says, faith comes by hearing, La palabra dice que la fe viene por el oír and hearing by the y el oír por word of God. la palabra de Dios. When you have that down in your mind, Cuando tienes eso allí en tu mente and you can speak the word of God, y tú puedes hablar la palabra de Dios and you're comfortable with it, y tú estás cómodo con eso, you can start and you can stop. ¿sí está bien? You can start and you can stop. Tú puedes empezar y puedes detenerte. Then you're going to get to the point where you can stand up in front of your people and you can speak it. Puedes llegar a un punto entonces donde puedes pararte frente a tu gente y hablarles la palabra. I use this now Yo uso esto ahora during times of communion. en el tiempo de comunión, I use it in all my wedding ceremonies. en todas las ceremonias de boda, I use en la it cena, se refiere a la cena, many times a month. muchas veces al mes, Entire chapters of the Bible. capítulos enteros de la Biblia. Now, the first time I saw this happen La primera vez que vi esto suceder was at a conference where a pastor was preaching out of Romans 9, fue en una conferencia donde un pastor predicaba sobre Romanos 9, probably 30 years ago. hace 30 años. And he spoke the Word of God. Y él habló la palabra de Dios, Romanos 9. When I was sitting there, Cuando yo estaba sentado allí, I realized there is something powerful in this. yo me di cuenta que había algo muy poderoso en ello. But Pero I was too lazy yo era muy perezoso and too cowardly y muy cobarde to try to make that be a part of my life. para tratar de hacer eso una práctica que fuese parte de mi vida. Because memorizing Scripture Porque el memorizar las escrituras is work. es trabajo, Okay? It's work. trabajo. But Pero for me, para mí, you remember the old television sets that were in black and white? ¿ustedes se acuerdan de los televisores viejos que venían a blanco y negro? Okay. In my life, En mi vida, memorizing the Scripture el memorizar las escrituras was like going from watching television in black and white to watching it in color. fue como que pasar de ver televisión a blanco y negro a verla a color. It changed my relationship with God. Eso cambió totalmente mi relación con Dios. And the more I integrated it into presenting it to my people, Y entre más yo lo integré a la hora de presentárselo a mi gente, when they saw it was important for me, cuando ellos vieron que esto era importante para mí, then a number of them saw that it was important for them. entonces un número de ellos vio que era importante para ellos también. Now, they don't all do it, Ahora, no todos lo hacen, but the ones whose hearts have been stirred, pero aquellos los cuales sus corazones han sido movidos por esto, they're doing it. lo están haciendo. And the more you get it memorized into your head, Y entre más tú lo memorizas en tu cabeza, the more it continues to try to have a controlling piece of your thought life. entonces esto de alguna manera alcanza a controlar más tus pensamientos. Your thought life is where the whole battle of En sanctification happens. la vida de tus pensamientos es donde toda la batalla con respecto a la santificación ocurre. When you meditate on Scripture, Cuando tú meditas en la escritura, it's like you're simmering, like a bathtub. Go ahead. It's like sitting in a hot bathtub. Es como sentarse en una bañera con agua caliente. You get into that text, you just kind of sit in there. Tú tomas ese texto y es como sentarte allí. You may be only working on 7 words, Tú tal vez estés trabajando solamente en 7 palabras, but as you're doing that day after day, pero mientras haces esto día tras día, you're not just memorizing it, no solamente lo estás memorizando, you're also meditating on the meaning of it for you. también estás meditando en el significado de eso para ti. There are texts that you've probably been through maybe 20 times, Hay textos por los cuales tú has pasado por encima unas 20 veces, but when you start to memorize it, pero cuando empiezas a memorizarlos, all of a sudden you see things that you never saw, de repente empiezas a ver cosas que nunca habías visto antes, of how it applies to your life en cuanto a cómo se aplica a tu vida and how it applies to your people. y cómo se aplica a la vida de tu gente. Okay? All of these messages that are being given by Moses, Todos estos mensajes que están siendo dados a Moisés, whether it's in the memorials or it's in the offerings or the mouths of the prophets, ya sean en los memoriales, en las ofrendas o en los profetas, don't forget. no olviden, Keep these things at the forefront of your mind, tengan esto en su frente, allí en el medio de su mente, because you'll forget the good things that God's done. porque se olvidan las cosas buenas que Dios ha hecho. When you do, you'll be in sin. Cuando hagas esto, entonces cederás al pecado. This covenant, the Mosaic covenant, Este pacto, el pacto mosaico,
would have to be renewed, tenía que ser renovado renewed again and again and again. una y otra vez. Okay? The reason being because of sin. Y la razón clara es a causa del pecado. Essentially, the entire book of Deuteronomy Esencialmente, el libro completo de Deuteronomio is a covenantal renewal on the plains of Moab es un recordatorio del pacto, del renovar el pacto en las colinas de Moab before Israel crosses over to the Jordan. antes de que Israel cruzara el Jordán. But listen to all the other places that it was renewed. Pero miren qué otros lugares fue esto renovado. Joshua renews the covenant again in Joshua chapter 24. Josué renueva el pacto nuevamente en Josué 24. It's renewed again at Solomon's dedication of the temple. Es también renovado en la dedicación de Salomón del templo. 1 Kings 8, you should note it. You should write it down. En Primera de Reyes 8, deberían escribirlo. The renewal, there's a renewal under Jehadiah. Hubo un renuevo también. Jehoiada. Yes. 2 Kings 11. Segundo de Reyes 11, del 17 al 20. There's a renewal again under Josiah. Hubo otro renuevo de este pacto bajo Josías. 2 Kings 22 and 2 Kings 23. Segunda de Reyes, capítulo 22 y capítulo 23. There's a renewal again under Nehemiah. Hubo otro renuevo del pacto con Nehemías. Nehemiah chapter 9. En Nehemías capítulo 9. But besides this, Pero además de esto, there are historical renewals. también había unos renuevos históricos. In fact, the Lord built renewals into the entire ceremonial system. De hecho, el Señor construyó estos recordatorios, estas renovaciones en todo el sistema ceremonial. This is what's going on. Listen to them. Ahora, así es como sucede, mira. The Day of Atonement. El día de la expiación, The 10th day of the 7th month. el día 10 del séptimo mes, The Passover. la Pascua, Joshua chapter 5. Josué capítulo 5, Josiah again in 2 Kings 23. nuevamente Josías en Segunda de Reyes 23, The Feast of Weeks, fiesta de los tabernáculos, called Pentecost in the New Testament. llamado Pentecostés en el Nuevo Testamento, 2 Chronicles 15. Segunda de Crónicas 15, The Feast of Booths. In the Feast of Booths, in the 7th year, en el séptimo año, the whole Torah toda la Torá would be read in the hearing of all the people. sería leída a los oídos de todo el pueblo. Deuteronomy chapter 31, Deuteronomio capítulo 31, 9 to 13. del 9 al 13. Dice, y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán hasta tomar posesión de ella. Okay. How much of the law was read? Ahora, ¿cuánto era la ley leída? ¿Cuánto de la ley? Total, that's right. And look who else is listening in to when it's read. Y mira quiénes están también escuchando mientras la ley es leída. Who's listening? ¿Quién está escuchando? And children. Hasta los niños. The children. And look at verse 13. Y mira el verso 13. They have not known. Y los hijos de ellos que no supieron, They will hear oigan and learn the fear of the Lord your God. y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. Okay? And if you have also an alien in your town, Y si hay también un extranjero en tu pueblo, he's to hear it as well. él va a escucharla también. Okay, listen. Ahora escucha. When we have people who are relatives Ahora, cuando tenemos personas que son nuestros parientes or friends o amigos who are unbelievers, que son no creyentes, and they are in our home, y ellos están en nuestras casas, that doesn't change anything that should be going on in the house. eso no debe cambiar nada de lo que sucede regularmente en la casa. If the normal time of the priest of the home, Si el tiempo normal en que el sacerdote de la casa, the dad, el papá, is if it's time after dinner that we're going to do a devotional time, si es el tiempo después de la cena, el cual hacer el devocional, then whoever are the unbelievers that are there,
Así que no importando quiénes sean los incrédulos allí, well, then they're invited to sit and listen. ellos deben ser invitados a sentarse y escuchar. But we don't change what we do because we're around unbelievers. Pero no cambiamos lo que hacemos solo porque hay incrédulos en ese momento. If you're in their home, Si tú estás en la casa de ellos, that's a different situation. esa es una situación diferente. But when they're in your home, Pero cuando ellos estén en tu casa, the children of your brothers and sisters who may not be Christians, los hijos de tus hermanos y tus hermanas que tal vez no sean creyentes, we continue the rhythm. continuamos leyéndoles. We preach, Predicamos, we teach, enseñamos, we live vivimos the Word of God. la palabra de Dios. This is the pattern that was given by Moses to the people of God. Este fue el patrón que se le fue dado a Moisés y al pueblo de Dios. Now, when you think about what happened by the time we get to the book of Judges, Cuando tú ves todo lo que pasó en el tiempo que llegaron al periodo de los jueces, do you see how all of this was thrown out the window? ¿tú viste cómo todo esto fue arrojado por la ventana? The theme of the book of Judges stated twice. El tema del libro de los jueces se dice 2 veces. There was no king in Israel, No había rey en Israel and every man did what was right in his own eyes. y cada quien hacía lo que bien le parecía. How in the world did we get to the point of every man doing what was right in his own eyes? ¿Cómo fue que llegamos al punto donde cada quien hacía lo que le parecía? With all of this instruction about here's what you're supposed to do. Con toda esta instrucción acerca de esto es lo que debes hacer. They lost it in one generation Ellos lo perdieron en una generación because they didn't do what God told them to do. porque ellos no hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. To keep it at the forefront of their families. El permanecer con esto enfrente de sus familias. One of the most important things that we do as Christian leaders Una de las cosas más importantes que hacemos como líderes cristianos is stressing the importance of passing on the faith to the next generation. es esa importancia de pasar la fe a la siguiente generación. In relay races, En esas carreras de relevos, many years ago, hace muchos años. Pastor Don used to run relays. Entonces, ¿se trae qué? I used to run relays. Yo solía correr relevo. And here's what I was taught. Y esto fue lo que se me enseñó. That relays were won and lost Que el relevo se perdió o se ganaba. by how well the exchange was done. Que de qué tan buena manera se hacía el entregar el relevo, se hacía el intercambio. The lead runner holds the baton. Entonces, el corredor sostenía este bastón. And when after he runs his leg, Y cuando él corría su parte, he's got to be holding that out él debe sostener hacia afuera, carefully con mucho cuidado, so that the runner behind him cannot break stride para que el corredor atrás de él and grab hold of that baton. no se tropezara, sino que pudiese tomarla a tiempo. If it's dropped, Si esta se caía, the race is lost. la carrera estaba perdida. We have to see the faith. Nosotros tenemos que sembrar la fe. You know, Tenemos que ver la fe como este bastón that we have to place in the hands of our children. que tenemos que colocar en las manos de nuestros niños. Consequently, we want to be very careful about how that exchange is done. Por eso debemos ser muy cuidadosos acerca de cómo se hace esa entrega. They got to be taught from the time that they're little Tienen que ser enseñados desde el tiempo que son muy pequeños how to hold out their hand. cómo es que deben sostenerlo en su mano. And that father has to be careful about how he's going to exchange it on to them. Y el padre debe ser muy cuidadoso en cómo debe entregarse. Israel did not pass the baton. Israel no pasó este bastón. And the book of Judges Y el libro de los jueces is a mess. es un desastre. You can't tell the people of God from the people of the world. Tú no puedes distinguir allá a la gente de Dios de la gente del mundo. Because every man did what was right in his own eyes. Porque todos los hombres hacían lo que bien les parecía. All right. Now, in conclusion, Ahora, en conclusión, cuanto al pacto mosaico. the Mosaic covenant points to Christ El pacto mosaico apunta a Cristo due to its strictness. debido a que es tan estricto. And again, Y nuevamente, you should know these terms. debes saber estos términos. If I was going to test you, Si yo- I would test you on these terms. Si yo te fuera a probar, te probaría en cuanto a estos términos. The active and passive obedience of En Christ. cuanto a la obediencia activa y pasiva de Cristo. Jesus actively obeyed the law of God. Jesús activamente obedeció la ley de Dios. The law as revealed by Moses. La ley tal cual como fue revelada por Moisés, Jesus obeyed it all. Jesús la obedeció toda. He actively conformed to the law of God. Él de manera activa se conformó a la ley de Dios. No one could bring a charge against him Nadie podía traer inculparlo de nada and say, well, according to the law of Moses, y decir, mira, de acuerdo a la ley de Moisés,
and bring some accusation. y traer alguna acusación hacia Jesús. No one could do it. Nadie pudo hacerlo. The second Adam actively obeyed. El segundo Adán obedeció activamente. But secondly, Pero lo segundo, then he passively obeyed. que él también obedeció pasivamente. The passive obedience is seen in La obediencia pasiva es vista the rejection by his friends, en el rechazo de sus amigos, the being renounced by the people, el que la gente renunciara a él, the scourging that he took upon his body, todo el escarnio y los golpes que recibió en su cuerpo, which, by the way, in most cases were sufficient to warrant death, que en muchos casos eran suficientes como para matar a una persona. and then hanging on a cross. Y luego al colgarlo en una cruz, And even beyond that, e incluso aún más allá de eso, a moment in time un momento en el tiempo, when the Father severs the relationship between him and the Son. cuando el Padre fractura esa relación entre él y el Hijo. That is the passive obedience for Christ. Esa es la obediencia pasiva de Cristo. It was a passive acceptance Era una manera pasiva de aceptar of the judgment of the law, todos los juicios de la ley, not for his own sin, no por su propio pecado, but for the sins of those whom he came to save. sino por los pecados de aquellos los cuales él vino a salvar. All of that is wrapped up in the Mosaic law. Todo eso se puede ver, está envuelto allí en el pacto mosaico, That becomes the basis for you and I to enjoy the relationship that we have with God. la cual se vuelve la base para que tú y yo disfrutemos de nuestra relación con Dios. Romans 3:26, Romanos 3:26 and also chapter 4, verse 5. y luego el capítulo 4, versículo 5. Chapter 3:26, 3:26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. and chapter 4, verse 5. Y 4:5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. You see that? We are credited the right standing of Christ. ¿Te das cuenta entonces cómo se nos imputa a nosotros, o se nos acredita la justicia de Cristo? This is another representation of the imputation, the doctrine of imputation. Esta es otra manera donde vemos aquí la doctrina de la imputación. My sin was imputed to Christ. Mi pecado fue imputado a Cristo, His righteousness was imputed to me. su justicia fue imputada a mí. Okay. Now, the Mosaic covenant Ahora, el pacto mosaico displays our total hopelessness. muestra nuestra desesperanza total. You remember the rich young ruler? ¿Se acuerdan del joven rico? See? With man, you're right, it's impossible. Que para los hombres, si It's es hopeless. cierto, es imposible. But No hay with esperanza. God, Pero con Dios It's different. es diferente. All of this was for our instruction. Todo esto fue para nuestra instrucción. Look how Paul puts this in 1 Corinthians chapter 10. Mira cómo lo pone Pablo en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Okay, everything that happened to the nation of Israel Todo aquello que le pasó a la nación de Israel was for our instruction. fue para nuestra instrucción. That's why I'm telling you that the Old Testament should be preached and taught. Por eso que le estoy diciendo que el Antiguo Testamento debe ser predicado y enseñado. But here's the human problem. Pero aquí está el problema humano. Our problem as fallen humans Nuestro problema como humanos caídos is to think es el pensar that we do not really need Christ. que realmente no necesitamos a Cristo. We can obey God's law enough. Que podemos obedecer la ley de Dios. God is really not that holy or just. Pensamos, bueno, tal vez Dios no es tan santo o justo. Or we're not such bad sinners. O no somos tan malos pecadores. Hence, God gave us Israel, Sin embargo, Dios nos ha dado a Israel, who was also His son. que fue también su hijo. God put Israel in a temporary law covenant, Dios puso a Israel en un pacto temporal de ley, wherein Israel had to earn, donde Israel debía ganarse listen, the earthly picture of heaven by her works. esa imagen terrenal del cielo por medio de sus obras. In the Mosaic law, En la ley mosaica, God revealed the perfect righteousness Dios reveló la perfecta justicia. is justice required. Say that again.
God revealed the perfect righteousness Dios reveló la rectitud perfecta, is actually justice required. y esto lo que en realidad significa es que eso es lo que la justicia requiere. God's holiness burned brightly, La justicia de Dios arde brillantemente, like the pillar of fire at Sinai, como la columna de fuego en el Sinaí, consuming everyone who touched that mountain. consumiendo todo aquel que toque ese monte. And that's the word for us today. Y esa es la palabra para nosotros hoy. We can't live our life No podemos vivir nuestra vida with the understanding that our relationship to God is based on what we do. con nuestro entendimiento de que nuestra relación con Dios esté basada en lo que nosotros hacemos. Our relationship to God is based on who we are. La relación con Dios está basada en quiénes nosotros somos. That's why I'm telling you that even when you have sinned, Por eso es que te digo que aun cuando tú has pecado, in the same pattern perhaps as Peter, en el mismo patrón que quizás el apóstol Pedro, who rejected the Lord, que rechazó al Señor, said, I don't even know the man. mira, yo ni siquiera lo conozco. And still in God's gracious kindness, Y aún así Dios en su gracia bondadosa lifts him up. lo levanta. It's the love of God that will crush your heart Es el amor de Dios el cual constriñe tu corazón and woo you back to himself y te llevará a Él, to do the right thing, a que hagas lo correcto. not to earn his favor. No para ganar su favor, You already have it, ya lo tienes su favor, but it's an expression of our devotion to God. pero como nuestra expresión de nuestra devoción a Dios.